Bueno, hola, hola, aquí estamos de nuevo. Soy Sofía de la familia Despierta, me presento otra vez. Y ahora les voy a platicar, quería compartirles un poco mi experiencia. Y como les decía, el potencial del parto para la liberación de los miedos y para poder pasar del parir con dolor al parir con placer. ¿Qué tiene que pasar en el interior de esa mujer? ¿Qué metamorfosis, qué cambios profundos tienen que ocurrir para que podamos abrirnos a la posibilidad de parir con placer? ¡Wow! Es nuestro derecho divino. Es nuestro derecho divino. Bueno, les comparto que yo tengo dos hermosos hijos. Ambos son varones, son hombres, Máximo y Teo. Máximo es mi hijo mayor, mi gran maestro en muchísimas cosas. Y bueno, cuando les comparto que yo siempre tuve miedo al parto. Lo que me daba más miedo del parto era el dolor físico. Yo sentía que tenía mucha capacidad y mucha entrega y mucho arrojo, mucha valentía para enfrentar el dolor emocional. Siempre me lo chutaba, pero el dolor físico me daba muchísimo terror. Desde una simple agujita para sacarme sangre me hacía desmayar. Y nunca había tenido oportunidad de enfrentarlo en mi vida, nunca me había pasado nada, nunca había estado internada, nunca había tenido un proceso de enfermedad muy fuerte, pero era algo que estaba anclado en mi inconsciente como un miedo muy grande. Cuando me entero que estoy embarazada, es lo primero que pienso. ¿Cómo voy a hacer para enfrentar este miedo? Porque si ya había algo que tenía segura, era de que no quería tomar las decisiones sobre un momento tan importante de mi vida como traer a mi hijo al mundo, basada en el miedo, ¿sí? Quería que la decisión fuera desde el centro de mi parte más sabia, ¿sí? De mi parte más conectada, pero no sabía cómo hacerlo porque estaba obstaculizando ahí el gran terror que tenía. Entonces, esto fue un proceso muy fuerte de ir decidiendo y de ir enfrentando los diferentes miedos. Para eso, bueno, a mí fue muy importante meterme a un curso de parto humanizado para poder ir masticando, ir elaborando todos aquellos miedos que yo sentía. Y bueno, gracias a Dios, como les comentaba en el video anterior, tuve la compañía del Instituto de Parto Humanizado, de la doctora Arcelia Regalado, que me fue brindando cada vez más confianza. Y bueno, luego decidí que yo quería aprovechar esta oportunidad para enfrentar este miedo tan inmenso que tenía. Entonces fue cuando tomé la decisión de atravesar este parto sin ningún tipo de intervención y sin anestesia. Porque justamente si el miedo al dolor físico, si el dolor físico era lo que me daba miedo, yo quería atravesarlo. ¿Por qué? Porque todos los miedos nos van encerrando en cárceles invisibles y limitando nuestras capacidades de movimiento, de libertad, de creatividad, ¿no? Nos limitan. Para no sentir esto, yo tengo que actuar o moverme dentro de este radio y no me puedo salir de aquí porque si no, ahí está el coco, el cuco acechando, el miedo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de enfrentar los miedos, la oportunidad que se me está dando es de expandir mi libertad y mi capacidad de movimiento, de acción, expandir como los límites de mi ego, de mi yo. Bueno, así fue como atravesé este parto llenísima de miedos. Y nomás como que me conecto con eso y fue muy fuerte, claro. Como les comentaba, en el parto se abre energéticamente el chakra base, ahí es donde están albergados todos los miedos. Entonces cuando se abrió esto, bueno, imagínense lo que salió.
cantidad de miedos a nivel inconsciente. Cada contracción yo la vivía con un terrible miedo a la muerte y como si fuera una tortura física, ¿sí? No podía trascender el dolor. Me quedaba ahí anclada y queriendo escapar de este dolor, y mientras más quería escapar, más dolía. Entonces la viví como una verdadera tortura. Obviamente esto iba acompañado del proceso de mi chiquito, ¿no? Que también fue un proceso muy largo. Fue un niño que le llaman los niños tortuguitas, ¿no? Porque yo sentía como que él iba avanzando en el canal de parto y se regresaba, iba asomándose y se regresaba, iba asomándose, y yo me decía, ay Dios, ¿por qué se regresa? Porque eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo, ¿sí? Sí, voy, ay no me animé, sí voy a saltar, ay. Y en eso perdemos un montón de energía, ¿vamos? Se va drenando nuestra energía en todos esos intentos de sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no. Entonces, bueno, así fue un proceso muy largo, fue un proceso muy doloroso. Y claro, en este proceso de parto, yo me di cuenta que todo aquello que yo... fue genial, porque lo que me regaló este hijo, primero me partió el ego en dos. Y me quitó todo el cascarón, me sacó todo lo superfluo, me sacó todo lo que no era y que yo me quería contar que era, pero no era. Todos los versos que yo me decía acerca de mí misma, todo lo que yo había trabajado en mí a nivel de mis emociones y de mi espiritualidad y todo eso, y me di cuenta que todo ese trabajo le faltaba encarnarse, porque este miedo al dolor físico tenía que ver con un gran miedo a estar encarnada en la tierra, a tener un cuerpo. ¿Por qué me daba miedo el dolor físico? Porque yo no terminaba de enraizar en la experiencia humana. Y esto era algo que me había pasado toda mi vida. Toda mi vida yo me había querido quedar como... Siempre andaba un poco en las nubes, siempre andaba como muy en la mente. Claro, querer estar siempre como en los estratos superiores, pero eran unos estratos superiores mentales, porque en realidad para estar en los estratos superiores del espíritu tengo que estar profundamente enraizado, como un árbol que mientras más profundas son las raíces, más frondosas y altas son las ramas. Entonces esto es un proceso que yo no había hecho. Entonces cuando se me cayó todo el cascarón, cuando se desmanteló toda esta ilusión y vi lo que quedaba, lo verdadero, lo auténtico, lo que había era una niñita asustada llamando a su mamá, era lo que había. Y con esa niñita yo tuve que hacer frente a ese parto, porque sí, porque uno hace frente al parto con lo que tiene, no con lo que le gustaría, no con lo desimaginado, no con su ilusión, con lo que tiene. Con esta niña, de la mano de esta niña, que parecía asustada, pero era lo único real que yo tenía, parí a mi primer hijo y me parí a mí misma. Ese fue el primer gran salto cuántico que yo tuve a partir del nacimiento de mi hijo. Por eso en el video anterior les decía que es un portal dimensional, que no sabemos quién va a salir de ese parto, porque nace un niño y nace una mujer. Y por eso digo que mi hijo mayor me abrió la gran puerta. Esto me lo dijo una gran maestra, lectora de registros akáshicos. Me dijo, él te abrió la puerta. Y sí, realmente así fue. Con mi hijo mayor nos parimos juntos, nos criamos juntos, nos amamantamos juntos, nos sostuvimos juntos, nos maternamos juntos.
Y bueno, y ese fue el primer gran cambio. A partir de que mi hijo nace, empiezan una serie de cambios muy fuertes en mí que llevaron a muchísimas crisis. Fue un periodo muy fructífero y a la vez muy duro y a la vez muy mágico y a la vez hermoso y a la vez difícil, todo junto. Y en ese tiempo, en esos años que siguieron, estuvieron llenos de muchísimo trabajo personal. En esos años hubieron muchas muertes y muchos nacimientos, muchos partos, atravesé muchos partos. Y cuando llega mi segundo hijo, bueno, cuando llega con una yo completamente distinta, ya no existía ese miedo porque ya lo había atravesado. Si no lo hubiera atravesado hubiera estado igual ahí intacto. Ya no existía ese miedo al dolor físico, y ya me sentía mucho más en mi centro. Ya había atravesado muchos miedos, me sentía más madura, tenía mucha más confianza en mí. Al momento en que llegó su momento de parto me sentía completamente empoderada, me sentía feliz, me sentía alegre, me sentía entusiasmada de enfrentar ese momento otra vez. Y fascinada de decir qué me va a traer este parto, qué regalos va a venir, qué situaciones voy a tener que enfrentar, pero con muchísimas ganas de hacerlo. El principio estuvo muy acompañado de muchísima danza, de canto. Justo en ese momento había venido Dana de Argentina, que hace una danza hermosa que se llama danza estimulación con la tierra. Es fabulosa la gente de Argentina. Si hay gente de Argentina que me está escuchando, bueno, si la pueden contactar, ella es fantástica, fantástica. Justo un día anterior habíamos hecho su danza de estimulación con la tierra y bueno, creo que fue lo que destapó el proceso. Entonces en ningún momento dejé de bailar, creo que me pasé 2 días bailando. Y empezó el parto y había mucho movimiento, mucha danza, mucho canto. Ahí me vino la información y les quiero compartir la información que llegó en este parto porque me parece que es generalizable, de que el chakra garganta es un fractal del canal de parto. Por eso es tan importante el canto, el grito, la liberación a través del sonido de la mujer que está pariendo, porque cuando abre el chakra garganta, abre el canal de parto. Por eso no hay que silenciar jamás a una mujer que está pariendo, nunca. Entonces era fabuloso, me daba cuenta que con algunos sonidos se abría, que con algunos sonidos se contraía un poco más. Creé canciones, inventé canciones, canté canciones que ni siquiera sabía que me las sabía y aparecieron en ese momento. Fue un momento sumamente mágico. Y bueno, en un momento del parto yo tenía la sensación de que iba a empezar un momento muy duro y muy difícil. De hecho, me llegaba la hora en la que iba a empezar esa transición. Y mi pareja que me estaba acompañando también lo sintió y me dijo me decía él que se viene, porque él también estaba sintiendo que iba a haber un momento duro del parto. Wow, bueno, les voy a compartir esto, voy a tratar de hacerlo de una forma ágil, sin dejar nada fuera. Esa hora eran las 3 de la mañana aproximadamente. Y yo sabía que venía un momento de oscuridad, como una noche oscura del alma, en la que iba a tener que atravesar grandes miedos, ¿no? No sabía cuáles eran. Cuando se empezaron a abrir, yo ya llevaba un proceso avanzado de dilatación y se empezó a abrir otra vez esta caja de Pandora de los grandes miedos, pero nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Y por eso digo, por esta experiencia digo que el parto también es una oportunidad. Una vez que uno ya ha atravesado muchos miedos de su inconsciente personal y de su inconsciente familiar, transgeneracionales, aparecen miedos más profundos que son del inconsciente colectivo. Y a través de la purga y de la liberación de estos miedos, yo tengo la oportunidad también de dar un servicio a la humanidad. Así lo sentí yo, así lo sentí en mi propia experiencia. Entonces, cuando se abre, empiezan a llegarme, esto fue un proceso de una ceremonia muy intensa en la que estaba acompañada de visiones, de sensaciones muy profundas. Y cuando se empieza a abrir esta caja de Pandora, me empiezan a mostrar miedos ancestrales muy arcaicos, y se empieza a liberar la energía que había enquistada
en el chakra base del inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces cada contracción variaba en dolor y en imágenes. Las imágenes que me llegaban tenían que ver con el miedo que se estaba abriendo y que se estaba purgando. Y cuando yo abría mi chakra de garganta y sacaba el grito, el miedo se liberaba. Y yo sentía y veía cómo partículas se liberaban y eran transmutadas. Y esos miedos eran liberados y transmutados a través de la liberación y del grito. Y atravesaban mi cuerpo como si fuera un canal y se purgaba, se liberaba completamente. ¿Cómo me daba cuenta de que eran miedos de la humanidad, del inconsciente colectivo? Bueno, porque eran miedos en los que yo jamás había pensado y que no formaban parte de mi realidad ni probablemente de la realidad de la mayoría de las personas hoy en día. Les voy a poner un ejemplo para que sepan el nivel de los miedos y de las visiones que se me presentaban. Una de las visiones que se me presentó en una contracción sumamente dolorosa y larga fue el miedo a morir devorado, el miedo a morir siendo devorado. Imagínense que esta era una experiencia muy común en los principios de la humanidad, donde sus enemigos eran sus depredadores, los animales, y era muy común ese tipo de muerte, pero no solamente por animales, veía también a hombres comiéndose a hombres en las épocas, yo imagino que en las que existía el canibalismo. Entonces las imágenes estaban muy llenas, eran de sangre, de carne carcomida, de dientes, cosas así, unas cosas muy, muy primitivas. Bueno, estoy segura que para algunos de los que me están escuchando esto está siendo una locura, pero estoy sintiendo contarlo y hay algunas personas que van a vibrar con esto y a otros a lo mejor que les va a provocar un poco de rechazo. Esto está perfecto, está bien. Bueno, pasando este momento, que fueron como unos 45 minutos, una hora de esta gran purga, pasó un milagro, pasó algo muy especial y muy bonito, que dudaba si contarlo o no, pero la verdad es que siento hacerlo. En ese momento me dijeron, ya está, ya pasó, cerca de las 4 de la mañana, y llegaron personas que yo conozco, había un par que no conocía, que eran de la familia de mi pareja. Eran personas que ya habían trascendido en mi familia y en la familia de mi pareja y con un tipo de muerte específica. Eran personas que habían fallecido de cáncer. Y tenía un sentido el tipo de muerte. Era como un proceso muy fuerte de transmutación a través de su enfermedad y a través del inmenso dolor que ellos habían atravesado. Me mostraban que ellos habían hecho un proceso de transmutación energética muy fuerte del árbol genealógico. Y estas personas que aparecieron, que a veces las veía como esas personas, incluidas entre ellas estaba mi madre, que ella trascendió cuando yo estaba muy, muy chica. Las veía a veces como personas, las veía a veces como ángeles, y ellos me pusieron las manos en mi vientre, en mi matriz, y en ese momento las contracciones se detuvieron completamente. Y en lugar de eso aparecieron microorgasmos. En lugar de contracciones tenían microorgasmos. ¡Wow! Ese fue un regalo fabuloso. De hecho, mi pareja me sacó una foto porque me dijo, no puedo creer que en medio del parto tengas esta cara de éxtasis. Y fueron, no sé cuánto tiempo fue, si fue media hora, 45 minutos, fue una eternidad. Yo lo sentí como una eternidad de placer, un regalo inmenso en el medio de este proceso tan fuerte. Y el placer más grande que yo hubiera sentido. Pasado un tiempo me dijeron, bueno, ya está, ya ponete a chambear porque todavía tenés que sacar un crío de allá adentro. Y entonces se reanudó de nuevo las contracciones, pero esta vez de una forma muy diferente.
la sentía con alegría, sentía como mi hijo en cada contracción iba bajando mientras le cantaba, sentía como se iba abriendo paso, y en un momento mi pareja, que también fue un acompañante fabuloso y súper conectado con mi proceso, pone una música de delfines, y ahí es cuando me empiezo a ver en el mar rodeada de delfines. Y ahí el proceso de las contracciones empieza también a ser sumamente placentero. Cada vez que se abría un poco más el canal de parto, yo sentía una oleada de placer muy grande en lugar de sentir dolor. Era muy placentero sentir cómo iba bajando. Y en ese momento aparece una madre delfín que yo la veía que iba nadando y me hablaba y me decía lo siguiente: puedes creer, crear. Y me hacía la analogía de estas dos palabras, que eran lo mismo. Creer y crear eran lo mismo. Y me decía: puedes creer, crear otra forma de parir. Mira cómo parimos nosotros. Y me mostraba cómo ella iba nadando, y mientras iba nadando, el bebé delfín nacía en un proceso completamente armónico, de danza, de movimiento, de armonía y de completa felicidad. Y entonces ella me preguntaba si yo podía creer, y al creer lo estaba creando, otra forma de parir. Y en ese momento yo le dije que sí lo podía creer y que sí lo podía crear. Y me llegó la información de que esto era un proceso muy importante, que era una puerta que teníamos que abrir las mujeres, de empezar a transmutar, transformar nuestra forma de parir. Y en medida en que más mujeres pudieran crear una forma de parir con placer, esta experiencia de parir con placer se iba a ir anclando en la tierra. En algún momento iba a llegar a ser la forma común de parir, ¿sí? Algo así como la teoría del centésimo mono, ¿no? Cuando muchas mujeres tuvieran la experiencia de parir con placer, esta iba a anclarse completamente en la tierra como la forma natural de parir, que era nuestro derecho divino, poder parir en un gran orgasmo. Esta información era información que me llegaba. Por eso también es muy importante las mujeres que estén vibrando con esta información. Adelante, este es un proceso de transformación del parto a nivel muy profundo que se tiene que dar. Y lo vamos a crear, lo vamos a generar, lo vamos a crear las mujeres, un grupo grande de mujeres que nos animemos a crear que se puede parir con placer. Bueno, después de este momento de encuentro con los delfines, que también fue un placer absoluto y exquisito, viene como las ganas de pujar, pero yo tenía todavía algunas resistencias para pujar, porque el proceso de pujar había sido sumamente doloroso con mi primer hijo, y el proceso de expulsión me había dolido muchísimo con mi primer hijo. Entonces estaba como sí, no, entre medio de muchas trabas que tenía al momento de querer pujar. En ese momento la sabia de mi doctora me dijo: ¿querés que pase Memo? ¿Querés que pase tu pareja? Y yo lo vi y dije: ay, por Dios, ¿cómo esto no se me ha ocurrido? Yo tuve mi parto en agua y estaba en ese momento en la tina, y cuando mi pareja ingresa en la tina, se coloca detrás mío, y ahí sentí la importancia que tiene la presencia del masculino como sostén, porque en ese momento yo me hice para atrás, y al sentir ese respaldo me vinieron unas ganas enormes de pujar, y en el momento en que lo hice con toda mi alma, como diría mi doctora, y con toda mi fuerza. Y en ese mismo momento salió la cabecita de mi bebé. No les puedo decir que fue doloroso, la expulsión fue sumamente armoniosa, fue bella. Sentí hasta ese proceso como muy, muy bonito, como si fuera un último abrazo que le daba a mi vagina a la cabecita de mi bebé. En ese momento mi bebé se empieza a mover muchísimo por dentro, y ya necesitaba que terminara de salir, porque se movía como un pececito.
mi bebé delfín se movía como un pececito adentro y ¡ay! Como que había salido a la mitad. Pero fue una expulsión sumamente armónica. Yo en ese momento sentí que había salido de una forma bella, que le había dado una última caricia a mi vagina, a su cuerpecito, que no me había desgarrado, que no le había pasado absolutamente nada. Sentía mi vagina completamente sana y feliz, 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 feliz. Estaba feliz. De hecho, también me sacaron una foto cuando ya me estaban revisando para ver si todo estaba bien, que efectivamente así había sido, no había habido desgarro, no había habido nada. Y yo estaba feliz, pero mi vagina estaba sonriendo. Yo estaba sonriendo por mi vagina porque no podía sonreír ella, pero ella estaba sonriendo. Bueno, en ese momento, bueno, enseguida lo colocan en mi pecho, esperamos a que el cordón umbilical esté completamente transparente, mi pareja hace corte del cordón, le tensionamos, luego, bueno, todo lo que implica un nacimiento humanizado. Si no saben o si no tienen la información, búsquenlo porque es muy bonito. Tener en cuenta cada uno de los detalles, es un proceso muy sagrado, incluso en el momento del alumbramiento de la placenta, lo que hacemos posteriormente con nuestra placenta, no tirarla, terrible que tiremos algo tan valioso, todo eso. Pero bueno, ya no quiero alargar más este video, espero que a algunos de ustedes les haya servido. Sé que este video está dedicado específicamente a algunas personas muy puntuales que no sé quiénes son, pero sé que hay algunas personas que van a vibrar muy en particular con esta información que yo he pasado, y esta es mi intención sobre todo. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Nos encontraremos la próxima vez, cuando haya necesidad de compartir algo más. Espero les haya gustado, espero les sirva, y les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Bye.